Un cordial saludo a todos, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Buen Sí, día, buen buenos día. días. Buen día, profesor. Lo Buen día. escuchamos. Gracias, buen Días. día, ¿Cómo está? Buen día. Asiyulipan, Takenitaki. Buenos días. Buenos días. Bien, hemos tenido Buen algunas día. dificultades con tema de Zoom, así que hoy día solamente estamos grabando en la computadora, posteriormente ya vamos a subir a lo que es YouTube, ¿ya? A partir del día viernes ya vamos a normalizar con las transmisiones en vivo por YouTube, también para los que no están ingresando. Como pueden ver, solamente tenemos para 100 participantes, ¿no? Entonces, si es que nos llegan, tienen que seguir por YouTube, ¿ya? Como tal, como se les ha indicado en el curso, en las indicaciones, ¿ya? Eh, Importante, ¿no? Antes de empezar, algunos aspectos para que puedan tener bien claro y al final también vamos a hacer una demostración para los que no han, tal vez han tenido alguna dificultad, ¿ya? Todas las sesiones son a las 6 de la mañana, ¿ya? Ayer otros ya me estaban escribiendo, ¿no? Ya ha pasado, no he podido entrar, no puedo ingresar, ¿no? Entonces, les reitero, los días son lunes, miércoles y viernes, ¿ya? En horas de la mañana, 6 de la mañana a 6:45 hora de Bolivia, ¿ya? Entonces, los que están en Perú, por ejemplo, sería 5 de la mañana, ¿no? Y están en otros países, seguramente están en otros horarios también, ¿listo? Entonces, en esos horarios vamos a desarrollar. La, el curso tiene una duración de 4 meses, es decir, durante 4 meses vamos a estar en esos horarios desarrollando las clases, ¿ya? Importante que tomen en cuenta eso. También es importante que tenemos algunas plataformas en las que vamos a ir desarrollando ciertas actividades, ¿no? Y se les ha pasado en la plataforma los enlaces. Tenemos un grupo de Facebook en el cual subimos las tareas. Tiene dos funcionalidades las tareas, ¿no? Que ustedes desarrollen, ¿no? Que aprendan. Por otro lado, que se comparta, ¿no? Que se difunda lo que es el idioma aymara, que se conozca, que se viralice esas tareas de tal forma que tengamos material en la web también para que otros puedan acceder y poder compartir también esos materiales, ¿ya? Entonces tenemos un grupo de Facebook. Entonces, para poder compartir las tareas, tienen que estar unidos en ese grupo. Ahorita tenemos como 20.000 y algo, ¿no? Entonces, es importante, todas las versiones siempre lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, esta es la séptima versión del curso, ¿ya? Entonces, ustedes son afortunados en estar en este curso, que es totalmente gratuito. De hecho, no les vamos a cobrar absolutamente nada, ni del certificado, nada, ¿ya? Entonces, es importante que se suscriban a ese grupo de Facebook. Por otro lado, les he pasado un enlace de lo que es YouTube, ¿ya? Entonces, primer enlace es del canal. Entonces, cada vez que iniciemos la grabación, o es decir, la transmisión, los que no van a poder entrar, les va a llegar una notificación. Ahora, si no están suscritos, no les va a llegar ninguna notificación, ¿ya? Y no, se van a tener que buscar para poder encontrar el curso, ¿ya? Entonces, pues suscríbanse igual al canal de YouTube. Y tienen también otro enlace de YouTube. Ahí es la lista, es decir, todas las grabaciones siempre va a estar en ese enlace, ¿no? Entonces, grabación uno, grabación 2, hasta la última clase va a estar siempre en ese enlace. Entonces, es importante que tengan bien claro eso, ¿no? También tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp son comunicaciones así directas para comunicarles cualquier situación que podría pasar. Entonces, para eso es para una comunicación rápida, ¿ya? Pero en plataforma es donde vamos a dejar igual comunicados, vamos a dejar tareas, vamos a dejar material de lectura. Todo va a estar en plataforma, en el cual ustedes y muchos ya lo tienen, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a desarrollar. Va a ser como plataforma Moodle, pero no estamos utilizando el Moodle, sino estamos utilizando una plataforma de MLS, ¿no? De lo que es WordPress, ¿ya? Entonces, en esa plataforma vamos a desarrollar el curso. ¿Listo? Entonces, de esa forma está estructurado este curso. Es importante que puedan asistir y no solamente asistir a esta clase, sino puedan practicar ustedes lo que es el idioma aymara, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda tienen respecto al desarrollo del curso de Aymara? ¿No? Profesor, buenos días. Le saluda Elba Ruiz Meicos.
de acá de Utah, Estados Unidos. Le quería consultar, acaba de mencionar usted que, ¿cuál va a ser el enlace de las clases y las grabaciones, dice? Ya está en la ¿Por plataforma. el, El por el canal enlace, de YouTube? ¿Por el canal de YouTube? ¿O YouTube. Transmisión directa por YouTube. correcto? Ya, gracias. Eh, obviamente, eso hay que crear o se crea una vez que transmites, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada clase se va a ir transmitiendo, pero eso vamos a guardar en una lista y esa lista ya lo tienen el enlace. En un momento les voy a explicar cómo, ¿ya? O mejor creo que es oportuno en Muy este bien, momento. Al final les voy a explicar cuál es el procedimiento, ¿ya? correcto. Gracias. Profesor, buen día. Le Sí, habla Verónica. Para las adelante. personas que no han podido ingresar, Ya, porque nos hemos por inscrito YouTube. juntas con mi hermana, entonces, por YouTube, en este instante puede verlo ella. Ya, pero por hoy día hemos dicho que tenemos dificultades. Nos han bajado la cuenta, así que estamos con cuenta gratuita hoy día. A partir del Ya, día viernes ya vamos a estar con de pago y vamos a poder compartir, vamos a poder transmitir. Hoy solamente estamos grabando. ya, muy amable, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y a ti, Chiri, una pregunta de la plataforma. Sí, Yo anoche estaba mirando, pero no he visto ningún lugar para ver los materiales o me he equivocado. Las tareas ha dicho vamos a entregar en el Facebook y los materiales en la plataforma, ¿no ve? sí, pero igual las indicaciones van a estar en plataforma. Al final les voy a hacer una pequeña demostración, ¿ya? ¿Cómo van a hacer? ¿Listo? Ah, ya, ya, gracias. Muy bien, dicho eso, bienvenidos al curso de Aymara, Aski Hutawi, Aymar Yatecawiru. Hoy iniciamos oficialmente lo que es el curso de Aymara, ¿ya? Inicialmente vamos a dar algunos aspectos generales para que ustedes puedan de alguna forma familiarizarse con lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Muchas veces cuando hablamos del idioma Aymara, queremos también, ¿no? Hacer como lo que es la ciencia, ¿no? Aprender ahora de dónde viene, cómo, cuáles son las características del idioma Aymara, ¿no? Entonces, importante, el idioma Aymara, según muchos lingüistas, tiene, muchas veces los lingüistas van a decir o dicen que tiene muchos años, ¿no? Entonces, la palabra Aymara, voy a escribir aquí Aymara, dicen, viene de Jaya, Mara, Aro, ¿ya? Aymara. Ahora, ¿qué es Jaya Mara Aro? Tres palabras, ¿no? Jaya significa lejos, ¿ya? Mara significa año y Aro es idioma, es lengua. Entonces, Hayamararu significaría idioma de muchos años. Ahora, aquí hay que contrastar con la parte histórica también, ¿no? Entonces, si decimos Haya lejos, ¿no? Es un término cualitativo en el cual no nos dice cuántos, ¿no? Pero nos dice muchos, ¿no? Lejos. Ahora habría que ver, digamos, esto, cuáles son los estudios que se han desarrollado en relación al idioma, ¿no? Por ejemplo, hablando de Bolivia, se han desarrollado diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, la Vizcachani, la Huancarani, ¿no? Tiwanaku, eh, Chiripa, ¿no? Moyo, ¿no? Y también están los aymaras como tal, los quechuas, ¿no? Y aquí los incas, ¿no? Entonces se han desarrollado diferentes culturas, ¿no? Ahora, en relación a lo que es el idioma, por ejemplo, obviamente de estas culturas precolombinas, por ejemplo, Vizcachani, Huancarani, Tiwanaku, no se sabe, ¿no? Porque no se tiene una escritura. Sin embargo, varios lingüistas han dicho que los tiwanacotas hablaban lo que es el puquina, ¿no? El puquina. Y otros decían, no, no, no hablaban puquina, sino hablaban el aymara, ¿no? Otros decían, no, no, hablaban el quechua, ¿no? Entonces, al parecer, el origen aymara se remonta a esta época, ¿no? Y esta época no es lejano, sino se puede determinar. Ya entonces les dejo a ustedes para que vean, digamos, desde cuándo sería el que se habla el idioma aymara, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una investigación histórica, antropológica, para poder determinar eso, ¿no? Principalmente se estudia eso en filología, ¿no? En el cual
básicamente se va abordando históricamente lo que es el idioma aymara. Pero aquí no hemos venido a aprender eso, sino solamente estamos contextualizando para que nosotros podamos aprender, ¿no? Importante eso, ¿ya? Ahora, eso por un lado. Ahora, ¿por qué no se sabe? ¿Desde cuándo se escribe el idioma aymara, no? Los primeros escritos aparecen en 1612, ¿no? 1612 y lo escribe el padre Ludovico Bertoni, ¿ya? Ludovico Bertoni. Su primer libro llamado Confesionario. Confesionario. Entonces, en este libro escribe todas las confesiones que hacían. Antes, recordarán ustedes, ¿no? A partir de lo que es la colonia, se obliga, ¿no? A ver, vamos a deshabilitar para que no rayen la pantalla. Ya. Entonces, en 1612 aparece el primer escrito por padre Ludovico Bertonio, en el cual ha escrito o ha recogido todas las confesiones que hacían los indígenas en la Iglesia Católica, ¿no? Antes de eso no se tienen registros, no se tiene escritura. El idioma aymara al parecer solamente era hablado y no escrito, ¿no? Entonces, a partir de eso se van desarrollando diferentes escrituras, ya varias escrituras, hasta que en Bolivia en 1984 se ha estandarizado, se ha regularizado mediante un decreto supremo la escritura. Entonces, no se escribe como sea ahora. Hay una regla básica y en Perú en 85, ¿no? Se ha oficializado la escritura de lo que es el idioma aymara y el idioma quechua, ¿ya? Por eso es que muchas veces, cuando, seguramente va a pasar igual, cuando presentamos tareas, subimos tareas, dicen, escriban con los 5 vocales, ¿por qué tergiversan el idioma aymara? No es que lo estamos haciendo, sino estamos cumpliendo simplemente la norma vigente que se ha cumplido, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen en plataforma para descargar este diccionario de forma gratuita, que está en base a estas normas de escritura, ¿ya? Entonces, recuerden, a partir de 1612 se han escrito crónicas, se han escrito diferentes libros, no muchos, algunos, pero a partir de los 50, 60 se tiene varias fuentes bibliográficas, es decir, libros, ¿no? Diferentes formatos, digamos, de fuentes en los cuales se ha tratado de escribir en idioma aymara, pero cada quien ha escrito a su manera, ¿no? O según lo que ha escuchado, ha escrito, por lo que existen diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, los libros cristianos, por ejemplo, las Biblias aymaras, todo eso, escriben con doble J, diferentes formas de escritura, y uno dice, entonces, ¿cuál es la correcta? Entonces, para lo cual vamos a aprender lo que es el idioma o la escritura oficial vigente de acuerdo a la normativa. En base a eso vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí dos características. Tercero, el idioma aymara para muchos es difícil, dificultoso aprender porque tiene dos características, ¿ya? Uno es sufijante y otro es aglutinante. ¿Qué significa? El aymara está comprendido básicamente por sufijos. Tiene una palabra raíz y lo acompañan varios sufijos. Por ejemplo, hay una palabra típica y que se utiliza como trabalengua para poder eh, pronunciar bien el idioma aymara. Dice, "Aruskip asip hañanakasaki punira kispawa", ¿no ven? Entonces, la palabra raíz ahí es aro, ¿ya? Aro, ¿qué hemos dicho que es? Idioma o lengua. Idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aruskip Siphañana Kasaki Punira Kispawa, ¿no? Ahí está. Todo esto son sufijos, ¿ya? Varios sufijos. Y la palabra raíz es esta. Esa es la característica del idioma aymara. Está comprendido por varios sufijos y además agrupa. Por eso llamamos sufijante y aglutinante. Ahora les voy a poner un ejemplo básico para que se entienda, ¿ya? Uta, uta es casa, ¿ya? Casa, una palabra, ¿ya? Ahora yo puedo decir utaja. Ah, mira, ya tengo un sufijo. Este ja es sufijo posesivo mi. Entonces ahora dice mi casa, ¿no? Ahora esto puede variar. Utama, ¿no? Utama. Ahora esto es tu casa, ¿no? Ahora aquí puedo variar. Utasa, ¿no? Esto ya es
nuestra casa. ¿Sí? ¿Han visto? Ahora aquí puedo poner, por ejemplo, utasa puniwa, ¿no? Mira, esto es sa, es un sufijo, puni es un sufijo, igual es tres sufijos. Utasa puniwa va a decir nuestra casa siempre es, ¿ya? Así ya significa. ¿Qué hemos aumentado? Solamente sufijos. Sigue siendo la palabra raíz uta. Esa es la característica del idioma aymara. Por eso es que muchas veces, no, es difícil. No es que es difícil, simplemente es, hay que practicar, hay que hablarlo. Pues obviamente, como cualquier idioma tiene ciertas dificultades, entonces esta es la característica del idioma aymara. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué aprendemos el idioma aymara? A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿por qué están aprendiendo? ¿Por qué están aquí inscritos, sentados a las 6 de la mañana, pudiendo estar durmiendo? A ver, Ana María Pari Zulka. A ver, alguien de forma voluntaria entonces responde. Comunicarnos y Atichiri. A ver, adelante. Para comunicarnos y Atichiri. Ya, para comunicarnos, ok. David, un gusto, David. Igualmente, Yatichiri, buenos días nuevamente. Buenos días. A ver, ¿quién más? ¿Por qué están aprendiendo el idioma aymara? Profesor, y yo soy Elba nuevamente, pues y yo la verdad que desde que soy niña quería aprender el idioma aymara porque yo sabía que era el idioma oficial de nuestros ancestros. Ujú. Yo soy de Perú y entonces para mí es realmente un privilegio tener este curso y me siento muy honrada que usted nos enseñe porque es como que yo volviera que mis ancestros vivieran en mí y yo les honraría de esta manera. Y por supuesto que además comunicarme con mis hermanos aymara hablantes, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, seguramente ustedes tienen Yo, diferentes motivos. Sí, adelante. quería compartirle, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, yo soy de Bolivia. Más que todo yo el curso lo he tomado, ¿no? Hablando de sinceridad por trabajo, ¿no? He llegado a trabajar. Yo soy contadora en un área financiera donde trabaja personas que realmente todos los días hablan el aymara y he llegado a no entenderles nada. En sí no entendía, no entiendo nada, ¿no? Y entonces la necesidad me hace tomar también el curso que me parece muy didáctico de usted, ¿no? Ok, bien. Entonces, así seguramente tienen diferentes motivos, pero sin embargo tiene que ver con tema de comunicación, ¿no? Con tema de conocer la cultura, el idioma. Y cuando, de hecho, cuando vamos a aprender o estamos aprendiendo este proceso de aprendizaje, tenemos que no solamente aprender el idioma, sino también la cultura, el contexto como tal, ¿no? Eso les va a ayudar. ¿Listo? A aprender. Bien, eso como algunos aspectos generales. Ahora, lo que hemos venido, aprender el idioma aymara. Vamos a ver ahora lo que es la signografía aymara, ¿ya? No es correcto decir abecedario, ¿ya? Algunos dicen abecedario o alfabeto, ¿no ve? O así lo llamamos en español, ¿no? Ahora, ¿por qué no? Por ejemplo, ABC, abecedario, ¿no ve? Alfabeto, ¿no ve? Alfabeto, ¿no ve? Entonces, en aymara no se sigue ese orden. Por lo tanto, se utiliza simplemente lo que es signografía aymara. Ahora, la signografía aymara en idioma aymara está comprendido por los siguientes elementos. Tenemos solamente 26 consonantes. 26 consonantes y tenemos también 3 vocales. 26 consonantes y 3 vocales. Tenemos una diéresis, ¿no? Que es importante en el idioma aymara porque básicamente va a diferenciar la forma de pronunciar, ¿ya? Y tenemos una glotal. En base a todo esto se escribe lo que es el idioma aymara. Ya, entonces, importante que conozcan todo esto. Ahora, ustedes en plataforma tienen para descargarse en formato imagen esto, lo que es el cuadro fonético. Para la siguiente clase van a revisar en qué consiste, ¿ya? La siguiente clase vamos a desarrollar esto, vamos a aprender a pronunciar las palabras, ¿no? La principal dificultad siempre está con lo que son las glotales y con lo que es los postvelares, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces la Q, por ejemplo, en Aymara tiene su propia pronunciación. Ahora, ¿cuál es la clave del éxito?
La clave del éxito está en lo que es el bilabial, no, perdón, en las partes o en los puntos de articulación. Tenemos que articular correctamente en el idioma aymara. Muchas veces, por ejemplo, digo pa, ¿no? Entonces dicen, así, hacen todo el máximo esfuerzo. No, se van a lastimar nada más, ¿no? Entonces, simplemente es articular de forma correcta en el punto correcto. Entonces, tienen que conocer cuáles son las partes bilabial, dental, palatales, velares, postvelares. Entonces, en función a eso, vamos a poder em, pronunciar, articular de forma correcta lo que son las palabras. ¿Listo? Bien, esto vamos a desarrollar con mayor detalle en la siguiente clase. De hecho, ahora no tenemos más tiempo, tenemos 10 minutos más, nos dice. Hoy estamos en la versión gratuita del Zoom, ¿ya? Hemos tenido dificultades con la cuenta, así que la siguiente clase vamos a desarrollar tal vez un poco más. Ahora, antes de terminar, vamos a mostrar un poco, vamos a ver cómo van a ingresar a la cuenta, ¿ya? Ya, entonces ustedes ingresan a la cuenta, les he pasado uno el enlace ayer, que es Aymara. Esta es la página oficial de lo que es el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Teníamos varias páginas, pero este año ya estamos, esto va a ser fijo, esperemos que por muchos años, ¿ya? Entonces, lo primero, los que no tienen cuenta, tienen que registrarse, ¿ya? Entonces, les he pasado este enlace de suscribirse. Entonces, aquí les va a salir la opción de poder registrar sus datos personales, ¿ya? Entonces aquí, entonces yo en todo caso ya he iniciado y me dice ya se ha registrado, ¿no ve? Entonces por eso aquí si no tienen, les va a salir un formulario para poderse registrar. Entonces tiene que colocar su nombre de usuario, sus datos personales, su correo electrónico y su contraseña. Entonces no se van a olvidar su contraseña. Muchos ya se han olvidado, no me acuerdo qué he puesto, ya me han escrito, toda la noche me han escrito, ¿ya? Entonces a muchos no les he respondido todavía. Entonces, no se tiene que olvidar la contraseña, tiene que guardarse. Por eso había un comunicado, ¿ve? Guarda muy bien su contraseña, ¿no ve? Entonces, una vez que tienen iniciado su cuenta, ahora, Una consulta, sí, perdón, adelante, buen día, buen día. adelante. Cuando he tratado yo de poner el usuario, ¿qué debe ir en el usuario? Porque yo en el usuario puse mi nombre Ya, pero tiene que ser en minúsculas. Usted lo pone. en minúscula, Sí, usted todo, tiene que determinar su usuario. Nosotros no le vamos a dar su usuario. claro, pero todo en minúscula. Sí, todo minúsculo. Ok, gracias. Ya, entonces una vez que ya tienen iniciado sesión, ahora van a entrar a este siguiente enlace, ¿no? Que es cursesaymara. ¿No? Ahora aquí les sale voy a apagar un rato. Aquí les sale la opción aquí les sale, ahí está el curso, ¿no ve? Entonces les sale la opción de inscribirme al curso, ¿no ve? Entonces inician, mm, ya está lento mi máquina. Parece que es la plataforma de Atichiri porque Ya. varios deben estar queriendo entrar. Ya, entonces vamos a entrar a partir de aquí. Aquí está esto es donde yo gestiono, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver así más o menos, ¿ya? Entonces, en este momento tienen habilitado lo que son los datos generales y lo que es la signografía, ¿ya? En datos generales lo deslizan y aquí está, información general del curso, ¿lo ven? Entonces aquí ustedes van a poder ver, ahora esta es de la plataforma donde estoy gestionando, ¿no? Entonces, en este momento tienen toda esta información, ¿ya? Entonces tienen, ahorita me seguían escribiendo, me salía mensajes, ¿no? ¿Qué días son las clases, no ven? Aquí está, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, hora de Bolivia, ¿no? Aquí tienen el enlace para acceder a lo que es el grupo de WhatsApp, los que no están, datos del acceso, aquí está el enlace del Zoom. Siempre va a ser el mismo enlace, a no ser que cambie. Esto es para que se suscriban al canal de YouTube, suscríbanse a todo el canal, van a poder ver todos los videos, ¿ya? Ahora, este enlace de YouTube
es para ver grabaciones nada más. Pues si quieren ver en vivo, aquí tienen que suscribirse, ¿ya? Entonces, para ver las grabaciones, siempre aquí va a estar siempre todas las grabaciones, ¿ya? Y aquí está el grupo de Facebook también, ¿ya? El grupo de Facebook para que puedan subir las tareas. Ya vamos a indicar, hoy día no vamos a tener tarea. Aquí el diccionario para que se puedan descargar, ¿no? Aquí está el enlace de descarga, ¿ya? Luego, aquí también les he puesto, les he sugerido un libro. Y este libro es esta, ¿no? De hecho, ya, vamos a ir, generalmente vamos a Puno, vamos a ir pronto también y vamos a darnos una vueltita por Tacna. Por eso está puesto aquí que vamos a visitar Puno y Tacna para entregar estos libros. Los que deseen van a poder adquirir. Básicamente todo el curso vamos a desarrollar en base a este curso, o perdón, en base a este libro, ¿ya? O sea, aquí están todas las indicaciones, cómo vamos a ir desarrollando todo el contenido. Entonces, las tareas, todo, vamos a desarrollar en base a este libro. Entonces, les sugerimos adquirir este libro. Hoy día vamos a estar entregando en el teleférico Lila. Muchos ya me han solicitado. Hoy día a las 5 hasta las 18 horas vamos a estar en teleférico Lila aquí en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces en el grupo de WhatsApp también los voy a comunicar y aquí también voy a colocar los comunicados. La tercera opción es para el tema de los comunicados. O sea, aquí están los comunicados del curso de Aymara, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir colocando, por ejemplo, hoy día el comunicado hace referencia a lo que es el inicio, ¿no? Entonces, el 2 voy a hacer de lo que es la venta de libros o la entrega de libros y seguramente algunos comunicados, tal vez algún suspensión por feriado, no sé, vamos a ir colocando aquí. Entonces, siempre van a revisar esta opción de comunicados, ¿ya? Aquí hay una invitación. Los que desean, los que tienen, no sé, algún material para poder compartir en esta plataforma, también pueden suscribir, ya están suscritos, de hecho, pueden compartir, ¿ya? Entonces envían, aquí están las indicaciones, el enlace y ustedes pueden enviar y se va a compartir todo el material. Importante es que fortalezcamos la cultura y el idioma aymara, ¿ya? Ahora aquí en el segundo, por ahora, tienen lo que es signografía y aquí tienen dos cosas, ¿no? Cuadro fonético, lo que les decía. Tienen el cuadro fonético, lo que les acabo de mostrar, para poderse descargar. Van a poderse descargar y tener siempre en su celular para poder escribir y para poder hablar, para poder aprender lo que es el idioma aymara. Esto va a ser básico que ustedes sepan y tengan a la mano siempre, ¿ya? Y luego la actividad. Aquí vamos a colocar las actividades, lo que es signografía. Así cada lección vamos a ir colocando en este espacio. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ya, exactamente es igual, solamente que a mí me da la opción de configurar, de modificar, pero a ustedes no les va a salir, aquí les va a salir todo. A ver, o sí ha cargado. No, está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, Pichiri, buenos días. Buen día, buen día. Perdón, ¿qué hora va? Tengo entendido de que de 5 a 6 de la tarde va a entregar en el teleférico morado, ¿no? O lila. Sí, ¿En cuál estación va a ser, perdón? La Paz, San Pedro, ¿ya? Sí.